Carlos Fuchán es el editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, la cual, esta sociedad, tuvo que ser creada a raíz de la inmensa necesidad que había en el idioma castellano de adaptar la Biblia a los textos más antiguos, porque la Biblia que corre con mayor énfasis en el pueblo hispanoparlante, la cual es la Reina Valera 1960, está basada en un texto griego que produjo Erasmo de Rotterdam, que había sido producto de la revisión de solamente 6 manuscritos griegos, y ellos todos recientes, es decir, no eran manuscritos antiguos, sino que eran manuscritos del siglo X, del siglo XII y del siglo XIV en adelante. Entonces, esta Biblia Reina Valera 60, habiendo sido traducida por Casiodoro de Reina en 1569, Casiodoro hizo la traducción a partir de este griego que les comento, que se conoce como Textus Receptus o texto recibido, pero ese Textus Receptus o texto recibido había sido formado a partir de unos manuscritos, ya les dije, 6 o 7 manuscritos del siglo X en adelante. Habían pasado más de 1000 años de proceso de copiado manuscrito. En ese proceso de copiado manuscrito, pues del originalito que Dios inspiró, por ejemplo, al apóstol Pablo para escribir la epístola a los Corintios, de ese originalito hicieron copias, no en fotocopiadoras, sino copias a mano, y de esas copias hicieron copias, y de esas copias de copias hicieron más copias, y así sucesivamente, hasta que 1000 años después llega a las manos de Erasmo de Rotterdam un manuscrito del siglo X, 1500 años después, le llega a Erasmo de Rotterdam un manuscrito que para su época tenía 500 años de antigüedad, o sea, era del siglo X. Y le llegan otros del siglo XII y otros del siglo XIV. Entonces, en vista de que se acababa de inventar la imprenta, un famoso editor de apellido Froben contrata a Erasmo de Rotterdam para que produzca un Nuevo Testamento griego y el antiguo, pues, que produjera un texto para editar e imprimir la Biblia en esa imprenta recién inventada. Entonces, él lo hace en 6 meses. Ese trabajo de producir el Nuevo Testamento griego para la Biblia que iba a ser impresa en la imprenta, le toma a Erasmo de Rotterdam solo 6 meses. En 6 meses él revisa esos 6 manuscritos y produce un texto en el cual, por cierto, hay pasajes que están en nuestras Biblias que no estaban en ninguno de los manuscritos griegos utilizados por Erasmo de Rotterdam. Y peor aún, no están algunos de ellos en ningún manuscrito griego conocido a la fecha de hoy. Sin embargo, él lo envía a la imprenta, Froben lo imprime, hacen pues una cantidad de ejemplares de esa Biblia inicial en griego, el Nuevo Testamento, y en hebreo el Antiguo. Se distribuye, se difunde, y unos cuantos años después, Casiodoro de Reina, que era pues un sacerdote católico, cree en el Señor Jesucristo, se aparta de la Iglesia Católica, se va al exilio y empieza a investigar y a buscar documentos, y consigue o llega a sus manos este texto pues que había producido Erasmo de Rotterdam, ese texto en cuanto al Nuevo Testamento, ese texto griego, y él lo traduce celosamente, lo traduce de una manera literaria hermosa, y entonces produce la Biblia que se conoce como la Biblia del Oso, que es la Biblia de Casiodoro de Reina de 1569, en el año 1569. Él hizo una traducción muy hermosa, bastante exacta, más o menos bien, o bastante bien traducida. Sin embargo, él mismo reconoce que él no era la persona más erudita en cuanto a lengua se refiere, y conocimiento del texto para traducir. Pero dice, eso está en su advertencia en esa Biblia del Oso, él mismo dice que
que había en esa época personas más capacitadas para hacerlo, pero que no lo quisieron hacer. Entonces él lo hace y produce esa Biblia del oso, hermosa, muy bien traducida, con un estilo literario exquisito, que posteriormente, unos 30 y pico de años después, Cipriano de Valera presume hacer una revisión. Esa supuesta revisión de Cipriano de Valera no fue tal, sino que él simplemente prácticamente copió y pegó el texto. En aquel entonces, pues, lo volvió a presentar prácticamente sin ninguna modificación e hizo saber a Vox Populis que él era el revisor, y a partir de allí se le conoció como la Biblia Reina Valera. Bueno, ese texto corrió y funcionó como base, el texto de Erasmo de Róterdam, durante 3 o 4 siglos para ser traducido a la mayoría de los idiomas vernáculos del mundo. Y desde hace 200 años, a partir de los descubrimientos arqueológicos que fueron encontrando otros manuscritos griegos, además de esos 6 o 7 que utilizó Erasmo de Róterdam, fueron encontrando otros manuscritos griegos en las excavaciones arqueológicas, al punto de que hoy en día se tienen más de 5.700 manuscritos del Nuevo Testamento en griego. Más de 5.700. Erasmo de Róterdam utilizó 6 o 7. Hoy en día tenemos a la disposición más de 5.700. Esto es un hecho público, usted lo puede buscar en internet y corroborar la información que yo le estoy dando. Muy bien, resulta ser que desde que se encontraron se empezaron a encontrar esos manuscritos griegos, estudiosos, personas que aman al Señor Jesús y aman su palabra, empezaron a investigar esos manuscritos griegos y a compararlos unos con otros y hacer un estudio no solo científico, sino teológico del contenido de esos manuscritos griegos, y comenzaron a notar diferencias entre ellos. Una de las diferencias que encontraban era el estilo literario. Así hay textos griegos del tipo bizantino, textos griegos del tipo alejandrino, textos del tipo occidental, y así por delante. Entonces, ellos analizaron durante más de un siglo estos manuscritos y empezaron a compararlos unos con otros, y encontraron hasta la fecha más de 250.000 diferencias. Muy bien, Carlo Fuchan, hace cerca de 40 años atrás, cuando recién se convierte al Evangelio, cuando conoce al Señor Jesucristo, habiendo sido, por cierto, antes ateo, y según él mismo refirió alguna vez, ateo recalcitrante, y cierto tiempo después, leyendo su palabra, le sobreviene un pensamiento, como una voz interna, o como que alguien le dijo, leyendo un versículo específico, le dice: este versículo no está en mi palabra. Él, por supuesto, rechaza ese pensamiento, lo rechaza de plano y dice: no, estas son ideas mías, como que no está en la palabra si aquí lo estoy leyendo. Él leía la Reina Valera 60. Cierto tiempo después, nuevamente le viene ese pensamiento y le dice: este versículo no está en mi palabra. Él se inquieta en vista de que se repitió este evento, y se puso a investigar y se encontró con la realidad de que lo que les estoy comentando, que la Reina Valera 60 había sido traducida de unos manuscritos tardíos, y que en los manuscritos más antiguos ese versículo no estaba en la palabra de Dios. Entonces él se sigue investigando, sigue estudiando, no siendo él conocedor del griego ni del hebreo, estando en los inicios pues de su fe, se pone a investigar, se pone a estudiar, termina aprendiendo griego, termina haciendo unos papeles de trabajo en los cuales, habiendo revisado los manuscritos y habiendo revisado el texto griego, que por cierto, les comento que esto que yo les estoy diciendo ya se sabe a Vox Populi en la mayoría de los países del mundo desde hace 100 años. Entonces, Carlos se entera de que ya habían hecho unas cuantas ediciones del Nuevo Testamento griego, las sociedades bíblicas reconocidas mundialmente,
habían analizado, a partir del trabajo de estos cristianos estudiosos, como les comenté, desde hace 2 siglos, habían estudiado esos manuscritos que tenían a la disposición, los habían comparado, habían analizado el estilo literario, habían descubierto que los textos griegos que tenían el estilo bizantino eran de siglos más recientes, y que habían otros textos cuyo estilo literario se correspondía con el griego de la época de los primeros siglos. Entonces, Carlos se entera de que ya habían producido un resultado del análisis de esos manuscritos. Para ese entonces había un poco más de 5.000 manuscritos. Estamos hablando de hace cerca de 40 años atrás. Entonces, Carlos se pone a investigar, como les dije, a estudiar prácticamente por su cuenta, a comprar libros, a estudiar enciclopedias. Tenía una pequeña computadora en aquel entonces, al principio sin computadora y después con una pequeña computadora. Empieza a ir escribiendo, haciendo notas, y resulta obteniendo, al principio creo que como 2.000 variantes del Nuevo Testamento, y hace un borrador, un proyecto, un papel de trabajo, y se lo presenta a la Sociedad Bíblica Unida. Se pide una audiencia y se lo presenta allí a los directivos o traductores de la Sociedad Bíblica Unida, que es la que ostenta los derechos de autor, entre comillas, de la Reina Valera 60. Les presenta la necesidad de hacer la revisión del texto de la Biblia a la luz de ese texto griego depurado, conocido hoy en día como texto crítico. Él, al presentarle ese borrador de trabajo a la Sociedad Bíblica Unida, uno de los que recibe ese trabajo, creo que se llama Metzger, era uno de los directivos de traducción. Luego de revisar el trabajo, según Carlos me comentó una vez, le preguntó, ¿quién hizo este trabajo? Porque este trabajo está muy bien hecho y está a la altura de los más grandes eruditos conocedores de griego del mundo. Y lo había hecho Carlos, que como él dijo en alguna oportunidad, no había tenido estudios de secundaria, ni de bachillerato, ni nada de eso. Él entonces le dice, el trabajo está muy bien hecho, pero la Sociedad Bíblica Unida no está interesada en hacer ese trabajo por ahora. Carlos se va, triste, sigue trabajando, sigue revisando, sigue encontrando variantes o diferencias, vuelve a presentar el proyecto cada vez más depurado a esta misma Sociedad Bíblica en otras 12 ocasiones. Se lo presentó 13 veces, creo, en 12 años, y vez tras vez le dijeron que no iban a hacer el trabajo, que no iban a hacer el proyecto. En una oportunidad le dijeron que el pueblo de habla castellana no estaba para recibir ciertas verdades, y otra vez le dijeron que no tenían el dinero para hacer ese proyecto, que era un proyecto muy costoso. Carlos trabajaba aquí en una empresa, fue muy exitoso desde el punto de vista económico, llegó a tener algunas propiedades, digamos, en apartamentos, y el Señor le puso pues esa inquietud desde que él conoció al Señor, de que ese trabajo era necesario hacerlo, que había que depurar su palabra, porque la que teníamos en castellano evidentemente estaba llena de errores. Él ya había encontrado para esa fecha, creo que 4.000 o más de 4.000 errores, nada más en el Nuevo Testamento. Cuando digo errores me refiero a errores en la Reina Valera 60 en comparación con el texto crítico, que era el texto depurado, hecho por los eruditos en casi 200 años, a partir del análisis de todos los manuscritos griegos existentes. Entonces, y me permito también hablar de Carlos porque tuve la oportunidad de conocerlo muy de cerca, al punto pues de poder compartir con él casi a diario. Él, en este llamado de Dios que le pone a Carlos por intentar o iniciar la necesaria revisión del texto bíblico en castellano, él, al
por supuesto, al no ser académicamente preparado, él nunca se sintió capaz para llevar la obra. De hecho, él no era conocedor de griego y hebreo, sino que lo aprendió él sobre la marcha, con su propio esfuerzo. No era egresado de un instituto teológico, sino que él estudió la palabra de Dios por su propia cuenta y con los pastores o maestros que haya podido tener a su lado. Bueno, Carlos vendió todas sus propiedades que tenía en Venezuela, en la isla de Margarita, y dedicó el dinero para hacer el trabajo de revisión y traducción de la Biblia textual. Entonces, él funda, junto con otros hermanos, funda la Sociedad Bíblica Iberoamericana, contrata a algunos de los mejores traductores de griego del mundo, entre ellos Francisco La Cueva. Francisco La Cueva es el que editó el Nuevo Testamento interlineal griego-español, llevado al mercado por la editorial CLIE. Francisco La Cueva es español de nacimiento, vivía en Londres para ese momento, una persona de edad avanzada, erudito bíblico, conocedor del griego bíblico, una persona muy indicada para hacer ese trabajo, y llegó a ser él el presidente de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, el hermano Francisco La Cueva, quien hoy en día ya está en el cielo. Él partió con el Señor hace algunos años. También contrata al hermano Ricardo Cerny, quien, así como Francisco La Cueva para el griego, Ricardo Cerny era para el hebreo, un conocido traductor entre los mejores del mundo de hebreo bíblico, quien editó el Antiguo Testamento interlineal hebreo-español, por supuesto años antes, editado o producido por la misma editorial CLIE, si mal no recuerdo. Entre otros, el hermano Carlos también contrató a otros traductores, creo que estaba el hermano Alfredo Tugui, Humberto Casanova y otros más que no recuerdo sus nombres. Esto, obviamente, considerando el hecho, Carlos, de que él no era el más preparado desde el punto de vista académico para hacer la traducción. Estos traductores, estos eruditos, estos conocedores han estado trabajando en la Sociedad Bíblica Iberoamericana, traduciendo, adaptando, revisando el texto castellano, comparándolo o traduciéndolo a partir del texto griego corregido, el texto griego crítico, que, como les dije, es el producto del trabajo de muchos eruditos durante 2 siglos. Ese no es el trabajo de Carlos, ese es el trabajo de otros eruditos. Carlos lo que ha hecho es dirigir el grupo de trabajo actual que están traduciendo del griego al español y del hebreo al español. Pero cuando te enteras que ese texto traducido a partir del texto de Erasmo de Róterdam, el cual estaba basado en unos manuscritos del siglo X, XII y XIV, y revisas los manuscritos que sirvieron de base para producir esas copias del siglo X, XII y XIV, y te encuentras que allí ese versículo no estaba, y que alguien en la historia, en ese proceso de copiado, lo añadió, y al yo saber que algunos de los pasajes que aparecen allí en esa Reina Valera 60 no está respaldado por absolutamente ningún manuscrito griego conocido, respaldamos el trabajo de la Sociedad Bíblica Iberoamericana porque lo conocemos, no desde sus inicios, pero por lo menos en lo que a mí respecta, desde hace más de 20 años. Y no es por afecto que lo respaldamos, sino por contenido, porque hemos investigado y hemos descubierto o determinado que es verdad lo que la Sociedad Bíblica Iberoamericana ha dicho, que por cierto, les digo, esto no lo inventó la Sociedad Bíblica Iberoamericana, ni lo inventó Carlos Fuchán, él simplemente se enteró muchos años después, y lo ha traído a la luz pública, dirigiendo el proceso de revisión y traducción de la Biblia según ese texto crítico, y produciendo con mucho esfuerzo, y debo decir incluso con sus bienes, como les comenté, habiendo sido próspero económicamente y habiendo tenido muchas propiedades, él vendió todo eso y lo dedicó a este trabajo, y hoy en día su única propiedad creo que es un modesto apartamento en España donde vive él con toda su familia. Y su despacho es un closet.
dentro de ese apartamento adaptaron un closet y es allí donde tiene su escritorio y sus papeles de trabajo.